Solo sirve agua, no finjas entender la guerra. Un cliente masculino habló en voz alta cuando la pequeña camarera asintió al viejo soldado en la cabina de la esquina. La mesa se rió, la camarera se sonrojó pero no dijo nada. Minutos después las manos del veterano comenzaron a temblar y dejó caer su taza de café. Ella corrió, le estabilizó los hombros y susurró: esto es síntomas de traumatismo espinal C4-C6, ya he visto esto antes en Faluya. El anciano levantó la vista con la voz quebrada: eres tú, me salvaste la vida en 2004. Isabel Novak tenía 36 años, una inmigrante polaca que se había establecido en Estados Unidos hacía más de 10 años, trabajaba como camarera en Gracies Diner en la zona rural de Carolina del Norte, moviéndose a través de sus turnos con silenciosa eficiencia y genuino cuidado por cada cliente que entraba por la puerta delgada. De cuerpo entero con largo cabello castaño siempre recogido en una coleta ordenada, Isabel tenía ojos amables que parecían notarlo todo. Trabajaba meticulosamente ayudando a los clientes mayores a cortar sus sándwiches, ayudando a los clientes discapacitados a llegar a sus autos y siempre dejando que los empleados más nuevos tomaran las mejores mesas con propinas más grandes. Pero su apariencia sencilla y su ligero acento hicieron que mucha gente asumiera que ella era solo otra inmigrante reciente sin mucha educación. Probablemente intentó convertirse en enfermera y abandonó los estudios a mitad de camino. Un cliente habitual le susurró a su amigo durante el almuerzo: ahora está atrapada sirviendo café. Otro cliente disfrutaba haciendo comentarios sarcásticos: actúa como si fuera doctora o algo así, es solo camarera, no ciencia espacial. Estos comentarios dolieron, pero Isabel nunca respondió, simplemente continuó con su trabajo, tratando a cada cliente con la misma atención respetuosa, ya sea que lo apreciaran o mostraran desdén. Su gerente Joe había notado el patrón de falta de respeto. No tienes que aceptar esa basura de la gente, le dijo durante un descanso. Puedo decirles que paren. Isabel solo había negado con la cabeza. Está bien, no entienden. Pero Joe también notó algo más sobre Isabel que escapó a la atención de sus críticos durante las emergencias, y los comensales de los pueblos pequeños vieron su parte. Isabel nunca entró en pánico cuando el señor Williams se atragantó con su comida. Se había movido con precisión practicada para despejar sus vías respiratorias cuando un niño se cayó y se raspó gravemente la rodilla en el estacionamiento. Isabel había aparecido con suministros de primeros auxilios y manos tan suaves que parecían aliviar el dolor con solo tocarla. Una tarde ajetreada, un cliente mayor con una gorra de béisbol de la Infantería de Marina accidentalmente tiró su insignia militar del bolsillo de su chaqueta. La insignia de bronce rebotó en el suelo y rodó debajo de una mesa cercana. Isabel se arrodilló de inmediato para recuperarla, limpiándola cuidadosamente con su delantal antes de colocarla respetuosamente de nuevo en sus curtidas manos con sus dos insignias de la Primera División de Infantería de Marina, dijo en voz baja examinando el emblema con claro reconocimiento. Recuerdo muy bien este diseño. El viejo marine asintió sorprendido por su conocimiento. Pero la mesa de al lado, donde varios empresarios locales terminaban de almorzar, estalló en risas burlonas. Una camarera reconoció las insignias militares. Uno de ellos gritó: ¿qué sigue? Nos va a contar sobre tácticas de combate. Su amigo se unió. Probablemente aprendió sobre los marines viendo películas de acción entre turnos. Las mejillas de Isabel se sonrojaron de vergüenza, pero simplemente asintió cortésmente y regresó a su trabajo rellenando tazas de café con manos que permanecieron perfectamente firmes a pesar de la humillación. El viejo marine, sin embargo, la observó con más atención ahora. Algo sobre la forma en que había manejado su insignia con reverencia en lugar de curiosidad, con un conocimiento que parecía ganado en lugar de aprendido de los libros. Le hizo estudiar su rostro con más atención. ¿Has conocido a muchos marines?, preguntó en voz baja cuando ella regresó con su café rellenado unos pocos. Isabel respondió con su voz apenas por encima de un susurro: buena gente, gente valiente que merece algo mejor de lo que recibió. Había algo en su tono, un peso, una tristeza, un conocimiento que parecía demasiado pesado para alguien que supuestamente nunca había salido de este pequeño pueblo de Carolina del Norte, que hizo que el viejo marine se preguntara si había mucho más en esta tranquila camarera de lo que nadie se daba
Cuenta lo que ninguno de los clientes sabía era lo que Isabel llevaba en el bolsillo de su delantal todos los días. En el bolsillo del delantal de Isabel siempre había un pequeño trozo de tela doblado en un cuadrado perfecto. Un día, cuando el viento soplaba fuerte, volaba. Era un viejo mapa médico de campaña escrito a mano en inglés y árabe. En la esquina inferior había un pequeño dibujo de triángulo con texto bordado: Fayuja Soun hecho extracción de emergencia 14 de noviembre de 04. Otra línea escrita a mano en polaco: Nie bailo nikogo wiek sostalem. No había nadie más, así que me quedé una noche. Un grupo de clientes entró al restaurante de Gracia. Entre ellos había un anciano frágil que vestía una marine gorra de béisbol del cuerpo. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados como alguien que había aprendido a manejar el dolor crónico. Isabel se acercó a su mesa con su habitual eficiencia silenciosa, sirviendo agua y preguntando si el caballero necesitaba un cojín adicional para apoyarla espalda. Él simplemente asintió agradecido. La conversación en la mesa era típica de la zona: hablar de política local, quejas sobre el clima, historias sobre nietos. Isabel rellenó sus tazas de café sin interrumpir, moviéndose como una sombra alrededor de su discusión, pero 20 minutos después de su comida algo cambió. La mano del viejo marine comenzó a temblar cuando alcanzó su taza de café. Al principio apenas fue perceptible, solo un ligero temblor que podría haberse atribuido a la edad o la cafeína. Pero luego el temblor se intensificó rápidamente. Su mano se sacudió de repente, tirando su taza de café y enviando líquido caliente salpicando por la mesa. Sus ojos se desenfocaron, su respiración superficial y rápida. Los otros clientes en su mesa inmediatamente entraron en pánico. Oh Dios mío, está teniendo un derrame cerebral. Una mujer gritó. Un hombre en una mesa cercana saltó: ¿Hay un médico aquí? Que alguien llame al 911. El restaurante estalló en caos. Los clientes estaban sacando sus teléfonos, gritando sugerencias, algunos retrocediendo de la mesa en miedo y confusión, pero Isabel se movió diferente. Corrió al lado del anciano marine, guiándolo gentil pero firmemente para que se inclinara ligeramente hacia un lado. Sus manos se movieron para revisar sus pupilas, luego para sentir el pulso en su muñeca, luego con cuidado para examinar la base de su cuello. Esto no es un derrame cerebral, dijo claramente, su voz cortando el pánico. Esto es una compresión del nervio espinal C4-C6. Necesitamos mantener su cabeza estabilizada y evitar cualquier movimiento repentino. El cliente la miró en shock. Un hombre con su teléfono ya marcando 911 hizo una pausa a mitad de la llamada. ¿Cómo podría saber eso de otro cliente? Una mujer que había estado grabando el incidente en su teléfono le susurró a su amiga. ¿Dónde aprendió una camarera a diagnosticar lesiones de columna? Isabel ignoró las preguntas, concentrándose completamente en el anciano. Mantuvo una suave presión sobre sus hombros, manteniendo su postura estable mientras le hablaba en tonos tranquilizadores. Señor, trate de mantener la calma, la ayuda está llegando, solo concéntrese en respirar lenta y constantemente. Cuando los paramédicos llegaron 7 minutos después, se encontraron una escena que los sorprendió: no caos, sino calma organizada. Isabel había posicionado al hombre de manera óptima, lo mantuvo consciente y estable e incluso había despejado el área a su alrededor para darle espacio al equipo médico para trabajar mientras se preparaban para trasladarlo a la ambulancia. El viejo marine agarró fuertemente la mano de Isabel, su voz era débil pero clara: Faluya, tú eres quien me sacó de los escombros, ¿no es así? Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, asintió lentamente. No pensé que hubiera salido con vida. Uno de los paramédicos, un veterano, escuchó el intercambio y miró a Isabel con repentino reconocimiento. ¿Eres Ivy?, preguntó en voz baja la médica que coordinó 9 extracciones de emergencia consecutivas en la zona eco. El restaurante se había quedado completamente en silencio. Todos los clientes y empleados miraban a Isabel tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Isabel no respondió directamente a la pregunta de los paramédicos, simplemente los ayudó a subir al anciano marine a la ambulancia y luego volvió en silencio a limpiar el café derramado y a volver a colocar la mesa, pero las preguntas ya se habían hecho y ahora la gente la miraba con ojos completamente diferentes. Después de que la ambulancia se fue, la atmósfera en el restaurante estaba eléctrica, con curiosidad y conversaciones susurradas. Los clientes que la habían descartado como una simple camarera ahora la miraban con una mezcla de asombro y confusión. La mujer que había estado grabando llevó a Isabel aparte. Soy una enfermera jubilada, dijo en voz baja. ¿Qué hiciste? Que no fueran primeros auxilios básicos, que fueran evaluación.
Avanzada de trauma donde aprendiste a hacer eso. Isabel dudó, luego metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó su billetera gastada, extrajo una tarjeta de identificación militar dañada apenas legible después de años de uso, solo 3 líneas aún eran legibles. Novak Isabel hecho 11 médico no oficial. Escondido detrás de la identificación había un trozo de papel viejo doblado con escritura a lápiz descolorida. Nunca estuvo en la lista, pero estaba allí cuando la necesitábamos. La enfermera jubilada examinó los documentos. Su expresión se volvía más seria con cada palabra que leía. Estabas en Faluya, dijo en voz baja, pero no oficialmente. Isabel asintió. Nunca se suponía que estuviera allí, pero alguien tenía que quedarse. La enfermera devolvió los documentos con reverencia. ¿A cuántas personas salvaste? No llevo la cuenta. Isabel respondió, solo recuerdo a los que no pude salvar. Mientras las palabras se extendían por el pequeño restaurante, los clientes comenzaron a acercarse a Isabel no para pedir comida o pedir rellenos, sino para disculparse por sus comentarios despectivos anteriores y para agradecerle por su servicio. Pero Isabel no buscaba reconocimiento ni disculpas. Estaba pensando en el anciano marine en la ambulancia, esperando que recibiera la atención que necesitaba y preguntándose cuántos otros veteranos estaban luchando con heridas invisibles que nadie más sabía cómo reconocer. Isabel sacó su billetera y recuperó una tarjeta de identificación hecha jirones con solo 3 líneas legibles. Novak Isabel hecho 11 médico no oficial. Un papel viejo doblado detrás tenía escritura a lápiz descolorida. Nunca estuvo en la lista, pero estaba allí cuando la necesitábamos. La noticia se extendió rápidamente por el pequeño pueblo de Carolina del Norte. A la mañana siguiente apareció un breve artículo en el periódico local: veterano salvado por empleado del restaurante que sirvió como médico de combate en Faluya. Isabel no concedió ninguna entrevista, simplemente continuó apareciendo en sus turnos en Gracias Diner, sirviendo café y tomando pedidos como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Los veteranos comenzaron a llegar al restaurante no por la comida, sino para ver si las historias eran ciertas. Venían en silencio, a menudo solos, pidiendo café y sentándose en las cabinas de las esquinas mientras estudiaban el rostro de Isabel. El primero era un hombre de mediana edad con una ligera cojera. Esperó hasta que terminó la hora del almuerzo antes de acercarme a ella. ¿Fuiste tú quien me vendó la cabeza cuando la metralla impactó en la atalaya?, preguntó en voz baja. Noviembre de 2004, sector 7. Isabel lo miró a la cara con atención y luego asintió. Tenías una laceración grave sobre la sien izquierda. Me preocupaba tu visión. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. El médico dijo que si alguien no hubiera detenido la hemorragia cuando lo hicieron, habría perdido demasiada sangre antes de que llegara la evacuación médica. Nunca supe a quién agradecer. Más veteranos siguieron: una mujer que había sido operadora de radio, un ex sargento que caminaba con un bastón, un hombre que había perdido 3 dedos pero conservó la vida porque alguien le había aplicado un torniquete correctamente en medio de un tiroteo. Todos tenían la misma historia: un médico no oficial, una mujer que apareció cuando el cuerpo médico oficial no pudo alcanzarlos, alguien que se quedó cuando otros tuvieron que retirarse al final de la semana. Un teniente coronel retirado llamado Marcus Rivera llegó al restaurante con una carpeta de documentos desclasificados. Noviembre de 2004, dijo acomodándose en una cabina donde Isabel estaba rellenando saleros. Una médica europea entrenamiento de la Universidad de Cracovia apareció en las líneas del frente de Faluya proporcionando ayuda a una unidad que había sido aislada de los refuerzos. Abrió la carpeta revelando fotografías descoloridas e informes de incidentes. La llamaban la médica fantasma porque no tenía antecedentes oficiales ni ciudadanía militar, pero docenas de soldados juraron que les salvó la vida. Isabel dejó el salero y miró los documentos. Había fotos de ella mucho más joven vistiendo equipo militar prestado y llevando suministros médicos por calles llenas de escombros. No fui a Irak a luchar, dijo en voz baja. Fui porque mi novio era médico militar y no regresó. Rivera asintió. El doctor Thomas Kowalski murió por un artefacto explosivo improvisado mientras trataba a civiles heridos. Me quedé después de su muerte, no por venganza sino porque no podía soportar ver morir a otras personas cuando nadie les tomaba la mano. Rivera sacó más documentos: testimonios de soldados que había tratado, informes oficiales que mencionaban a una médica no identificada, condecoraciones que se habían presentado pero nunca procesado porque el destinatario no pudo ser localizado a través de los canales oficiales. Salvaste al menos 47 vidas que podemos documentar, Rivera dijo, pero la burocracia militar no pude entender cómo reconocer a alguien que no estaba oficialmente allí. Durante los días siguientes,
Las redes sociales comenzaron a llenarse de historias sobre Isabel. Veteranos de todo el país compartieron sus recuerdos de la misteriosa médica que apareció cuando más la necesitaban. El exsargento David Chin publicó en Facebook que me llevó a un punto de extracción cuando no podía caminar. Dijo que no podía dejar a nadie atrás y luego desapareció antes de que pudiera agradecerle. La he estado buscando durante 15 años. La sargento mayor Jennifer Walls agregó que Isabel Novak fue la persona más valiente con la que serví y ni siquiera estaba sirviendo oficialmente. Salvó mi vida y las vidas de toda mi unidad. El hecho de que nunca recibiera reconocimiento es una desgracia, pero el testimonio más poderoso provino del propio coronel Rivera en una declaración que dio a la prensa. Isabel Novak representa lo mejor de lo que los estadounidenses pueden ser, no por donde nació, sino por lo que eligió hacer cuando otros lo necesitaban. No pidió nada, no recibió ningún agradecimiento oficial y salvó vidas que de otro modo se habrían perdido por retrasos burocráticos y circunstancias imposibles. El Pentágono anunció que estaban revisando su caso para un posible reconocimiento civil y 3 importantes organizaciones de veteranos se acercaron para ofrecerle membresías honorarias y oportunidades para hablar. Pero cuando los periodistas fueron a entrevistarla, descubrieron que Isabel había renunciado silenciosamente al restaurante. Dijo que necesitaba algo de tiempo para pensar. Joe, el gerente, les dijo que se fue esta mañana solo con su mochila. De la misma manera que llegó aquí hace 3 años. Un sacerdote local reveló que Isabel había estado trabajando como voluntaria en su iglesia enseñando primeros auxilios básicos a adolescentes de la comunidad. Les dijo a los niños que todos deberían saber cómo detener el sangrado y mantener a alguien con vida hasta que llegue la ayuda profesional. El padre Martínez explicó que dijo que nunca se sabe cuándo podría ser la única persona que pueda ayudar a uno de sus estudiantes. Una joven de 17 años llamada María Santos había grabado parte de una lección en su teléfono. En el video, Isabel demuestra técnicas adecuadas de puntos de presión mientras dice que cuando alguien está sangrando no espere a que alguien más le dé permiso para ayudar si sabe qué hacer, manténgalo con vida. Solo unos minutos pueden cambiar la vida entera de alguien. El video se volvió viral, compartido por familias de militares, profesionales médicos y personas comunes que se conmovieron con su simple mensaje sobre asumir la responsabilidad cuando otros están en necesidad. Una semana después, apareció un pequeño letrero en la ventana de Gracies Dainer. Ella no estaba solo una camarera, ella fue la razón por la que 5 marines volvieron a casa, pero Isabel ya se había mudado al siguiente lugar donde la necesitaban, llevando consigo su conocimiento médico y su silenciosa determinación de ayudar donde fuera que se requiriera ayuda. El anciano marine al que había ayudado esa noche se recuperó por completo antes de salir del hospital. Dio una entrevista a la estación de noticias local. Las personas como Isabel no sirven por reconocimiento o gloria, sirven porque no pueden soportar ver sufrir cuando tienen el poder de ayudar. Ella salvó mi vida en una roca y la volvió a salvar en ese restaurante. Estados Unidos necesita más gente como su tipo. Respeto si crees, los verdaderos héroes no necesitan reconocimiento, solo necesitan la oportunidad de hacer lo correcto después de dejar Gracies Dainer. Isabel no concedió entrevistas ni aceptó los compromisos de conferencias que las organizaciones de veteranos le ofrecieron. En cambio, hizo lo que siempre había hecho, encontró un lugar donde podía ayudar a la gente en silencio, se instaló en un pequeño pueblo de montaña en Virginia, trabajando a tiempo parcial en un centro comunitario local mientras se ofrecía como voluntaria para dar clases de primeros auxilios a estudiantes de secundaria. Las clases comenzaron pequeñas. Solo unos pocos adolescentes cuyos padres habían oído hablar de la señora polaca que había sido médica de combate, pero las palabras se corrieron rápidamente a través de la comunidad, no solo te enseña cómo vendar heridas, explicó Sara Martínez, una de sus primeras estudiantes, te enseña a mantener la calma cuando todos los demás están en pánico. Dice que es la habilidad más importante de todas. El método de enseñanza de Isabel era único. Nunca habló de su tiempo en Irak o sus experiencias tratando soldados heridos. En cambio, se centró en habilidades prácticas que cualquiera podría usar, como reconocer los signos de shock, como aplicar presión,
correctamente para detener el sangrado, como mantener a alguien consciente hasta que llegue la ayuda. El objetivo no es reemplazar a los médicos, les decía a sus estudiantes. El objetivo es mantener a las personas con vida hasta que los médicos puedan llegar a ellas. Sus clases crecieron de un puñado de adolescentes a salas llenas con adultos, padres, maestros e incluso algunos paramédicos locales que vinieron a aprender sus técnicas. Pero quizás lo más importante es que Isabel comenzó a notar cambios en sus estudiantes que iban más allá del conocimiento médico. Los niños tímidos se volvieron más seguros. Los que habían tenido miedo de asumir la responsabilidad comenzaron a dar un paso al frente cuando otros necesitaban ayuda. María Santos, una adolescente tranquila de 16 años que inicialmente había tenido miedo de hablar en clase, se convirtió en la primera estudiante en usar su capacitación en una emergencia real cuando su abuelo se desplomó en casa. María reconoció inmediatamente las señales de dificultad cardíaca. Lo posicionó correctamente y lo mantuvo estable hasta que llegaron los paramédicos. Recordé lo que la señorita Isabel nos enseñó. María le dijo al periódico local: no esperes permiso para ayudar, si sabes qué hacer, hazlo. La historia de la exitosa intervención de María se extendió por toda la región, lo que llevó a otras comunidades a solicitar programas de capacitación similares en 6 meses. El método de Isabel, como los técnicos en emergencias médicas locales habían comenzado a llamarla, se estaba implementando en escuelas de 3 condados, pero Isabel permaneció enfocada en los estudiantes individuales frente a ella en lugar del creciente reconocimiento de su trabajo. Se mantuvo en contacto con algunos de los veteranos que la encontraron en el restaurante. El anciano marine, cuyo nombre era Robert Fletcher, le enviaba una carta todos los meses actualizándola sobre su recuperación y agradeciéndole nuevamente por reconocer sus síntomas. Me devolviste la vida 2 veces, escribió una vez en Fallujah cuando era joven y estaba asustado y una vez en ese restaurante cuando era viejo y estaba enfermo. Nunca podré pagar esa deuda, pero puedo asegurarme de que otras personas sepan lo que es el verdadero heroísmo. Otros veteranos de sus días en Fallujah comenzaron a visitar su nueva ciudad no buscando reconocimiento o reuniones, sino simplemente queriendo confirmar que estaba bien y a salvo. Nos preocupamos por ti durante años, el exsargento David Chen le dijo durante una de esas visitas, que salvaste a muchos de nosotros, pero luego desapareciste. Queríamos asegurarnos de que alguien estuviera cuidando de ti. Isabel sonrió ante eso. Me estoy cuidando a mí misma, cuidando a los demás, es la única forma que conozco de vivir. El centro comunitario donde enseñaba montó una pequeña placa en la sala donde se impartían sus clases, dedicada a aquellos que sirven sin buscar reconocimiento y que enseñan a otros a hacer el mismo tipo. Viviré amablemente si crees que alguien no necesita un título para cambiar todo el trabajo de otra persona. Urney solían llamarla solo camarera, pero Isabel nunca había salvado vidas para ser agradecida o reconocida. La salvó porque entendía el miedo de no tener a nadie que te tome de la mano cuando la sangre fluye fuera de tu cuerpo. No tenía rango militar ni título médico, pero tenía algo. Pocas personas se atreven a asumir la responsabilidad cuando ven a alguien a punto de morir mientras nadie más se atrevía a actuar. La verdad sobre los héroes no es que sean personas extraordinarias que hacen cosas extraordinarias, es que son personas comunes que se niegan a alejarse cuando otros necesitan que se queden. Isabel no salvó a esos marines en Fallujah porque buscara redención o aventura. Los salvó porque había perdido a la persona que más amaba y no podía soportar dejar que otros experimentaran esa misma pérdida si tenía el poder de evitarlo. Su historia se difundió no porque buscara fama, sino porque las personas que había salvado no podían permanecer en silencio sobre lo que había hecho por ellos. Necesitaban que el mundo supiera que los héroes a menudo vienen en formas inesperadas. En sus clases en Virginia, Isabel enseña más que técnicas médicas. Enseña una filosofía de responsabilidad, de que cada persona tiene la capacidad de ayudar a los demás y que la ayuda no requiere autorización oficial ni entrenamiento especial, solo la voluntad de actuar cuando se necesita actuar. No necesitas salvar a todos, les dice a sus estudiantes, solo necesitas ayudar a la persona frente a ti. Sus estudiantes están aprendiendo esa lección. Bueno, son los adolescentes que se detienen a ayudar.
Cuando alguien se cae, los adultos jóvenes que saben reconocer una emergencia médica y responder apropiadamente, los futuros padres que enseñarán a sus propios hijos que ayudar a otros no se trata de ser un héroe, se trata de ser humano. Isabel todavía lleva el mapa médico desgastado de Faluya en su bolsillo, no como un recordatorio de la guerra, sino como una promesa de permanecer lista cuando alguien necesite sus habilidades. Las palabras polacas bordadas en la esquina: no había nadie más, así que me quedé. No son solo sobre su pasado, son sobre su enfoque de cada día de su vida en un mundo rápido para juzgar quién pertenece a dónde y quién tiene derecho a ayudar. La historia de Isabel nos recuerda que las calificaciones más importantes son la competencia y la compasión trabajando juntos. Los clientes que la llamaban solo camarera, aprendí ese día que las suposiciones sobre el valor de las personas a menudo son peligrosamente erróneas. La persona que sirve tu café podría ser la misma persona que podría salvar tu la vida. Y en algún lugar de Virginia, los estudiantes están aprendiendo de un maestro tranquilo que las batallas más significativas no se libran por reconocimiento o gloria, se libran en momentos en que alguien necesita ayuda y tú eres el único disponible para brindarla. Isabel Novak les enseña que el heroísmo no se trata de ser extraordinario, se trata de estar presente cuando la presencia más importa. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte al canal. Contamos las historias que no deben olvidarse. Las personas reales están creando y contando historias, no IA producida en masa.